Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hacer un viaje romántico, a un lugar lleno de paisajes impresionantes, historias apasionantes y por supuesto, películas que nos van a robar el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del cine romántico turco. Sí, Turquía. Quizás no sea lo primero que te viene a la mente cuando piensas en grandes historias de amor, pero confía en mí, estás a punto de descubrir un tesoro escondido. El cine turco en general ha ganado mucha popularidad en los últimos años, y las películas románticas no son la excepción. Tienen una forma única de contar historias, mezclando drama, comedia y por supuesto, mucho romance. Prepárense para suspirar, reír y quizás incluso derramar alguna lagrimilla. Vamos a explorar algunas de las películas románticas turcas más populares y aclamadas por la crítica, esas que te dejan pensando en el amor mucho después de que terminen los créditos. Vamos a hablar de las tramas, los personajes, los actores y actrices que los interpretan, y lo más importante, por qué estas películas resuenan tanto con el público de todo el mundo. Desde historias de amor imposibles hasta comedias románticas encantadoras, hay algo para todos los gustos. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre cine, viajes, cultura y mucho más. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, agarra tus palomitas, ponte cómodo y vamos a enamorarnos de Turquía a través de sus películas. Bien, empecemos nuestro viaje con una película que, en mi opinión, es un clásico moderno, Is Adam, traducida como Solitario. Esta película es de 2008 y está protagonizada por Melis Birkan y Cemal Ünal. La historia gira en torno a Alper, un chef exitoso pero emocionalmente inaccesible, y Ada, una diseñadora de vestuario dulce y espontánea. Se conocen por casualidad y tienen una conexión instantánea, pero Alper, debido a su pasado y a sus miedos, tiene problemas para comprometerse en una relación. Lo que me encanta de esta película es su realismo. No es la típica historia de amor idealizada. Muestra las dificultades y los desafíos que enfrentamos al abrirnos a otra persona y al dejar que nos amen. La química entre los actores es increíble y la banda sonora es simplemente perfecta. Te aseguro que te dejará pensando en la importancia de la vulnerabilidad y la conexión humana. Is Adam es más que una simple historia de amor, es una exploración profunda de la soledad en el mundo moderno. Alper, interpretado magistralmente por Cemal Ünal, es un personaje complejo y contradictorio. Su éxito profesional como chef en un restaurante de alta cocina contrasta fuertemente con su incapacidad para construir relaciones significativas. Su apartamento, impecablemente decorado y lleno de objetos de diseño, se convierte en una metáfora de su vida, hermoso en la superficie, pero vacío en el interior. Melis Birkan como Ada aporta una frescura y una autenticidad que contrastan con la frialdad de Alper. Ada es una bocanada de aire fresco, una mujer espontánea y genuina que no teme mostrar sus emociones. Su encuentro casual es un choque de mundos, un encuentro entre la soledad elegida y la búsqueda de la conexión. La película no se limita a mostrar el enamoramiento inicial, sino que explora las complejidades de construir una relación duradera. Las dudas de Alper, sus miedos a la intimidad y su dificultad para expresar sus sentimientos son retratados con una honestidad brutal. La película nos invita a reflexionar sobre nuestras propias barreras emocionales y sobre la importancia de la vulnerabilidad en el amor. La banda sonora, con canciones melancólicas y evocadoras, acompaña a la perfección el tono de la película, acentuando la sensación de soledad y añoranza. La cinematografía, con sus planos cuidados y su atención al detalle, contribuye a crear una atmósfera íntima y conmovedora. Is Adam es una película que te tocará el corazón y te dejará pensando en la importancia de abrirnos al amor, a pesar de nuestros miedos. Otra película que merece toda nuestra atención es Aşk Tesadüfleri y Sever, Algo pasa con el amor, o El amor ama las coincidencias. Esta película es una verdadera joya. Cuenta la historia de Deniz y Özgür, dos personas que parecen destinadas a encontrarse a lo largo de sus vidas. Desde que nacen en el mismo hospital el mismo día, hasta sus encuentros fortuitos en diferentes momentos de sus vidas, el destino parece estar conspirando para unirlos. La película es hermosa, conmovedora y llena de momentos mágicos. Lo que la hace especial es la forma en que explora la idea del destino y el poder de la conexión humana. Te hace creer que quizás, solo quizás, hay algo más grande que nosotros en juego.
Los protagonistas Mehmet Gunsu y Belzin Bilgin tienen una química increíble y te hacen creer en su historia de amor. Prepárense para llorar, reír y sentir mariposas en el estómago. Aşk Tesadüfleri Sever no es solo una película romántica, es un viaje a través del tiempo y del espacio, una exploración de las conexiones invisibles que nos unen a los demás. La película utiliza la estructura narrativa de los encuentros fortuitos para construir una historia de amor épica y atemporal. Desde el momento en que Deniz y Özgür nacen en el mismo hospital, el espectador se ve inmerso en un mundo de coincidencias y señales. La película juega con la idea de que el destino está escrito, pero también con la posibilidad de que seamos nosotros mismos quienes forjamos nuestro propio camino. Mehmet Günsur y Belzin Bilgin ofrecen interpretaciones convincentes y llenas de matices. Su química en pantalla es innegable y logran transmitir la intensidad y la complejidad de su relación. La película no se centra únicamente en el romance, sino que también explora temas como la amistad, la familia y la pérdida. La muerte de un ser querido, la enfermedad y las dificultades de la vida son abordadas con sensibilidad y realismo. La banda sonora, con canciones populares turcas y melodías originales, acompaña a la perfección la evolución de la historia. La cinematografía, con sus paisajes urbanos y sus escenas íntimas, crea una atmósfera mágica y evocadora. Aşk Tesadüfleri Sever es una película que te hará creer en el poder del destino y en la importancia de seguir tu corazón. Es una historia de amor que te tocará el alma y te dejará pensando en las conexiones que nos unen a los demás. Además, la película utiliza flashbacks y flashforwards de manera muy efectiva, manteniendo al espectador enganchado y revelando gradualmente los detalles de la vida de los personajes. La dirección de Ömer Faruk Sorak es impecable, logrando un equilibrio perfecto entre el drama, la comedia y el romance. Siguiendo con las películas que te tocan el corazón, hablemos de Benim Dünyam Mi Mundo. Esta es una historia de superación y amor incondicional que te dejará sin aliento. La película está basada en la película india Black y cuenta la historia de Ela, una niña sorda y ciega que es educada por Mahir, un profesor dedicado y poco convencional. A través de su paciencia, amor y determinación, Mahir le enseña a Ela a comunicarse y a experimentar el mundo que la rodea. Lo que hace a esta película tan poderosa es la actuación de Beren Saat como Ela. Es absolutamente increíble y conmovedora. Te hace apreciar la belleza del mundo y la importancia de la conexión humana, incluso en las circunstancias más difíciles. Esta película es una lección de vida sobre la esperanza, la perseverancia y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Si buscas una película que te haga sentir, que te inspire y que te recuerde la importancia de la empatía, Benim Dünyam es una opción perfecta. Benim Dünyam es una película que trasciende el simple melodrama y se convierte en una experiencia profundamente conmovedora y transformadora. La película se basa en la historia real de Elen Keyer y su relación con su maestra Ansu Yivan, pero adaptada al contexto cultural turco. Beren Saat ofrece una actuación magistral como Ela, transmitiendo la frustración, la soledad y la desesperación de una niña atrapada en un mundo de oscuridad y silencio. Su transformación a lo largo de la película es asombrosa y conmovedora. Uğur Yücel como Mahir aporta una fuerza y una determinación que inspiran al espectador. Su paciencia, su amor y su fe en Ela son inquebrantables. La película no se centra únicamente en la discapacidad, sino que explora temas como la educación, la familia y la superación personal. La película nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y sobre el poder del amor y la perseverancia para superar cualquier obstáculo. La cinematografía, con sus planos cerrados y su atención a los detalles sensoriales, nos sumerge en el mundo de Ela y nos permite experimentar el mundo a través de sus ojos. La banda sonora, con melodías emotivas y evocadoras, acentúa la sensación de esperanza y superación. Benim Dünyam es una película que te tocará el corazón y te dejará pensando en la importancia de la empatía, la compasión y el amor incondicional. Es una lección de vida sobre la capacidad del ser humano para superar la adversidad y encontrar la belleza en el mundo, incluso en las circunstancias más difíciles. La película también destaca la importancia de la educación inclusiva y la necesidad de crear un mundo más accesible para las personas con discapacidad. La dirección de Kenan Ertürk es sensible y respetuosa, logrando transmitir la complejidad de la historia sin caer en el sentimentalismo fácil. Ahora, vamos a cambiar un poco de ritmo y adentrarnos en el mundo de la comedia romántica con Egiba Eyba. Esta película es una saga, así que si te gusta tienes para rato. La historia sigue a Usey,
Un joven sencillo y un poco ingenuo que vive en un pequeño pueblo en la costa del mar Egeo. Es un clarinetista talentoso y tiene un corazón de oro. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Firuzan, una cantante de cabaret glamorosa y enigmática. A pesar de sus diferencias, surge una conexión inesperada entre ellos. La película es divertida, encantadora y llena de personajes entrañables. Lo que la hace especial es su humor peculiar y su representación auténtica de la cultura turca. Ata Demirer, el actor principal y también el guionista de la película, es simplemente brillante. Te hará reír a carcajadas y te enamorarás de su personaje. Si buscas una comedia romántica ligera y entretenida que te levante el ánimo, Ejibaiba es una excelente opción. Ejibaiba es una comedia romántica que celebra la autenticidad, la inocencia y la belleza de la cultura turca. La película se centra en la improbable amistad entre Hüseyin, un joven clarinetista de pueblo, y Firuzan, una cantante de cabaret de la ciudad. Ata Demirer como Hüseyin ofrece una actuación cómica y enternecedora. Su personaje es un símbolo de la bondad, la honestidad y la ingenuidad. Demet Akba como Firuzan aporta un toque de glamour, sofisticación y misterio a la película. Su personaje es una mujer fuerte e independiente que ha vivido muchas experiencias y que busca un nuevo comienzo. La película utiliza el contraste entre la vida rural y la vida urbana para crear situaciones cómicas y para explorar temas como la tradición, la modernidad y la identidad. La música juega un papel fundamental en la película. Las melodías tradicionales turcas y las canciones de cabaret crean una atmósfera festiva y evocadora. La cinematografía, con sus paisajes coloridos y sus planos dinámicos, contribuye a crear un ambiente alegre y entretenido. Ejibaiba es una película que te hará reír a carcajadas y te dejará con una sensación de bienestar y alegría. Es una celebración de la vida, la amistad y el amor con un toque de humor peculiar y una representación auténtica de la cultura turca. La saga Ejibaiba es una excelente opción para aquellos que buscan una comedia romántica ligera y entretenida que les haga olvidar sus problemas y les levante el ánimo. Además de la trama principal, la película también presenta personajes secundarios memorables, como los amigos y familiares de Hüseyin, que añaden aún más humor y encanto a la historia. Otra comedia romántica que no te puedes perder es Romantic Comedy. Esta película sigue las vidas de tres amigas en Estambul que están en la búsqueda del amor y la felicidad. Es una película divertida, moderna y relatable que explora los desafíos y las alegrías de la amistad y el romance en la era moderna. Lo que me gusta de esta película es su enfoque en la amistad femenina. Muestra la importancia del apoyo y la conexión entre las amigas mientras navegan por las complejidades del amor y la vida. Los personajes son divertidos, identificables y te harán reír a carcajadas. Si buscas una comedia romántica ligera y entretenida que celebre la amistad y el amor, Romantic Comedy es una excelente opción. Romantic Comedy es una comedia romántica que refleja la vida de las mujeres jóvenes en la Estambul contemporánea. La película se centra en la amistad entre Esra, Didem y Zeynep, tres amigas que se apoyan mutuamente mientras buscan el amor y la felicidad. La película explora temas como la amistad, el romance, la carrera profesional y la presión social que enfrentan las mujeres en la sociedad moderna. La película utiliza el humor y la sátira para abordar estos temas de manera ligera y entretenida. Los personajes son divertidos, identificables y representativos de diferentes tipos de personalidad y estilos de vida. La película muestra la importancia del apoyo y la conexión entre las amigas mientras navegan por las complejidades del amor y la vida. La cinematografía, con sus paisajes urbanos y sus escenas de fiesta, crea una atmósfera moderna y vibrante. La banda sonora, con canciones pop turcas y melodías pegadizas, acompaña a la perfección el tono de la película. Romantic Comedy es una película que te hará reír a carcajadas y te dejará con una sensación de optimismo y alegría. Es una celebración de la amistad femenina y una reflexión sobre los desafíos y las alegrías del amor y la vida en la era moderna. La película también destaca la importancia de la independencia y la autoafirmación de las mujeres. La dirección de Ketche es ágil y dinámica, logrando un ritmo rápido y entretenido. Además, la película cuenta con un elenco talentoso y carismático que logra transmitir la química y la complicidad entre las amigas. Cambiando un poco de registro, si lo que te gusta son las historias de amor más dramáticas y apasionadas, te recomiendo Unutur Samfda si olvido, susurra. Esta película es una historia de amor épica que abarca varias décadas. Cuenta la historia de Ayperi, una joven aspirante a cantante que vive en
Un pequeño pueblo en la década de 1970. Sueña con escapar de su vida rural y alcanzar la fama como cantante. Conoce a Tark, un joven músico rebelde y apasionado, y se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las presiones familiares y las ambiciones personales. La película es hermosa, conmovedora y llena de música increíble. Lo que la hace especial es su ambientación en la década de 1970 y su exploración de los sueños, las ambiciones y los sacrificios que hacemos por amor. Farah Zeynep Abdullah y Mehmet Günsur, los protagonistas, tienen una química increíble y te hacen sentir su amor y su dolor. Prepárense para un viaje emocional intenso y una historia de amor que te dejará marcado. Unutur Samfda es una película que te sumerge en una historia de amor apasionada y trágica, ambientada en la Turquía de los años 70. La película explora los sueños, las ambiciones y los sacrificios que hacemos por amor, así como las presiones sociales y familiares que pueden destruir una relación. Farah Zeynep Abdullah ofrece una interpretación conmovedora como Ayperi, una joven con talento para la música que sueña con escapar de su vida en el pueblo y alcanzar la fama. Mehmet Günsur como Tark aporta un toque de rebeldía y pasión a la película. Su personaje es un músico talentoso que desafía las convenciones sociales y que se enamora profundamente de Ayperi. La película utiliza la música como un elemento narrativo clave. Las canciones de Ayperi reflejan sus emociones, sus sueños y sus aspiraciones. La cinematografía, con sus colores cálidos y su atención al detalle, crea una atmósfera nostálgica y evocadora. Unutur Samfda es una película que te tocará el corazón y te dejará pensando en la importancia de seguir tus sueños, incluso cuando enfrentas obstáculos y desafíos. Es una historia de amor que te hará llorar, reír y reflexionar sobre el poder del amor y la música. La dirección de Aan Irmak es sensible y emotiva, logrando transmitir la intensidad y la complejidad de la relación entre Ayperi y Tark. Además, la película cuenta con un elenco talentoso y un guión bien escrito que explora temas profundos y universales. La película también aborda la importancia de la memoria y el impacto del pasado en el presente. Y si hablamos de historias dramáticas, no podemos dejar de mencionar Kelebe in Ruias, el sueño de la mariposa. Esta película es una historia real sobre dos jóvenes poetas que luchan contra la tuberculosis en la década de 1940 en Turquía. Su amistad y su amor por la poesía los ayudan a enfrentar la enfermedad y la adversidad. Es una película hermosa, poética y conmovedora que celebra la vida, la amistad y el poder del arte. Lo que la hace especial es su representación honesta y sensible de la enfermedad y su enfoque en la belleza y la esperanza en medio de la oscuridad. Van Tatl y Mert Frat, los protagonistas, ofrecen actuaciones impresionantes y te hacen sentir su dolor, su alegría y su pasión por la vida. Esta película es una joya que te dejará pensando en la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento. Kelebe in Ruias es una película que te transporta a la Turquía de la década de 1940 y te sumerge en la vida de dos jóvenes poetas que luchan contra la tuberculosis. La película es una oda a la vida, la amistad y el poder del arte para superar la adversidad. Van Tatl y Mert Frat ofrecen actuaciones magistrales como Muzaffer Tayyip Uslu y Rustu Onur, respectivamente. Sus personajes son símbolos de la pasión, la creatividad y la resistencia. La película utiliza la poesía como un elemento central de la narrativa. Los poemas de Muzaffer y Rustu reflejan sus emociones, sus pensamientos y sus aspiraciones. La cinematografía, con sus colores apagados y su atención al detalle, crea una atmósfera melancólica y evocadora. Kelebe in Ruias es una película que te tocará el corazón y te dejará pensando en la importancia de apreciar cada momento de la vida, incluso en medio de la oscuridad. Es una celebración de la amistad, el amor y el poder del arte para inspirar y consolar. La dirección de Yilmaz Erdoğan es sensible y respetuosa, logrando transmitir la complejidad de la historia sin caer en el sentimentalismo fácil. Además, la película cuenta con un guión bien escrito que explora temas profundos y universales, como la fragilidad de la vida, la importancia de la amistad y el poder del arte para trascender la muerte. La película también aborda la situación política y social de la Turquía de la década de 1940, así como las dificultades que enfrentaban los jóvenes artistas y poetas. Ahora, vamos a volver a las comedias románticas con DN Dernek, Boda y Asociación. Esta película es una comedia hilarante sobre un grupo de amigos que intentan organizar una boda turca en un pequeño pueblo en Europa. La película está llena de situaciones cómicas, personajes extravagantes y momentos inesperados.
Lo que la hace especial es su humor absurdo y su representación exagerada de las tradiciones turcas. Es una película perfecta para reír a carcajadas y olvidarse de los problemas. Ahmet Kural y Murat Cemcir, los protagonistas, son un dúo cómico brillante y te harán reír sin parar. Si buscas una comedia ligera y divertida que te levante el ánimo, DN Dernek es una excelente opción. Además también tiene una secuela, así que puedes seguir disfrutando de las aventuras de estos personajes. DN Dernek es una comedia turca que te hará reír a carcajadas con su humor absurdo y su representación exagerada de las tradiciones turcas. La película sigue las desventuras de un grupo de amigos que intentan organizar una boda turca en un pequeño pueblo en Europa. La película está llena de situaciones cómicas, personajes extravagantes y momentos inesperados. Ahmet Kural y Murat Cemcir, los protagonistas, son un dúo cómico brillante que te harán reír sin parar. Su química en pantalla es innegable y logran transmitir la energía y el entusiasmo de sus personajes. La película utiliza el contraste entre las tradiciones turcas y la cultura europea para crear situaciones cómicas y para explorar temas como la identidad, la familia y la inmigración. La cinematografía, con sus colores vibrantes y sus planos dinámicos, contribuye a crear un ambiente festivo y entretenido. DN Dernek es una película que te hará reír a carcajadas y te dejará con una sensación de alegría y bienestar. Es una comedia ligera y divertida que te hará olvidar tus problemas y te levantará el ánimo. La dirección de Selçuk Aydemir es ágil y dinámica, logrando un ritmo rápido y entretenido. Además, la película cuenta con un elenco talentoso y un guión bien escrito que explora temas relevantes y universales. La película también destaca la importancia de la amistad y la familia. Otra película que te recomiendo si te gustan las comedias románticas es Organ Aysiller, Asuntos Organizados. Esta película es una comedia de acción con toques románticos sobre un grupo de estafadores que se ven envueltos en una serie de situaciones cómicas y peligrosas. La película está llena de diálogos ingeniosos, personajes carismáticos y momentos de acción emocionantes. Lo que la hace especial es su humor inteligente y su combinación de comedia, acción y romance. Yılmaz Erdoğan, el director y protagonista de la película, es un genio cómico y te hará reír a carcajadas con su interpretación. Si buscas una comedia que te mantenga entretenido de principio a fin, Organ Aysiller es una excelente opción. También tiene una secuela, Organ Aysiller 2, Sazan Sarmal, que es igual de divertida. Organ Aysiller es una comedia de acción turca que te mantendrá entretenido de principio a fin con su humor inteligente, sus personajes carismáticos y sus momentos de acción emocionantes. La película sigue las desventuras de un grupo de estafadores que se ven envueltos en una serie de situaciones cómicas y peligrosas. Yılmaz Erdoğan, el director y protagonista de la película, ofrece una actuación brillante como Asnoyan, el líder del grupo de estafadores. Su personaje es ingenioso, carismático y tiene un sentido del humor único. La película utiliza el humor y la sátira para abordar temas como la corrupción, la justicia y la moralidad. La cinematografía, con sus planos dinámicos y sus efectos especiales, contribuye a crear un ambiente emocionante y entretenido. Organ Aysiller es una película que te hará reír a carcajadas y te dejará con una sensación de satisfacción y entretenimiento. Es una comedia inteligente y divertida que te mantendrá enganchado de principio a fin. La dirección de Yılmaz Erdoğan es impecable, logrando un equilibrio perfecto entre el humor, la acción y el romance. Además, la película cuenta con un elenco talentoso y un guión bien escrito que explora temas relevantes y universales. La película también destaca la importancia de la amistad y la lealtad. Finalmente, para cerrar este viaje por el cine romántico turco, quiero mencionar una película que quizás no sea estrictamente romántica, pero que tiene una historia de amor hermosa y conmovedora en su corazón, Mustan. Esta película cuenta la historia de 5 hermanas huérfanas que viven en un pequeño pueblo en Turquía y luchan contra las restricciones sociales y culturales que se les imponen. La película es hermosa, poderosa y conmovedora. Lo que la hace especial es su representación honesta y sensible de la vida de las mujeres en Turquía y su enfoque en la solidaridad femenina y la búsqueda de la libertad. Si bien la trama principal no es un romance tradicional, el amor fraternal entre las hermanas es el corazón de la película y te dejará una profunda impresión. Es una película que te hará reflexionar sobre la importancia de la igualdad, la libertad y el respeto. Mustan es una película que te conmoverá profundamente con su representación honesta y sensible de la vida de las mujeres en Turquía. La película cuenta la historia de 5 hermanas huérfanas que luchan
contra las restricciones sociales y culturales que se les imponen. La película es una oda a la solidaridad femenina, la resistencia y la búsqueda de la libertad. La película utiliza la cinematografía, con sus paisajes áridos y sus colores apagados, para crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica. La banda sonora, con melodías melancólicas y evocadoras.